Existen registros históricos de un pueblo llamado en crónicas pali los Bakis, los hijos de Vaca, que en las crónicas chinas se llaman Xiongnu, una tribu nómada bárbara de origen incierto, quizás Mongolia, que irrumpió en el Punjab del siglo V de nuestra era como los heftalitas. Estos heftalitas del siglo V eran una rama de los hunos, una confederación de varias tribus nómadas, algunas de las cuales estaban avanzando sobre Europa Oriental en ese mismo contexto histórico. Sobre estos heftalitas que estaban en Persia y el Indostán no se sabe mucho sobre su repentina y absoluta desaparición. Hubo una guerra hacia mitad del siglo VI que puso en acción a las tropas de la alianza turco-persa del rey Khosrau en lo que pudo ser un posible genocidio heftalita, que situó el río Amu Daria y su antigua desembocadura en el mar Caspio como frontera de las dos superpotencias militares del momento. No se sabe cuántos heftalitas sobrevivieron y a dónde huyeron tras su holocausto en Persia e India, pero no pudieron ser pocos, pues era una comunidad importante, nómada, guerrera, mercenaria, con más que demostradas credenciales para la supervivencia en situaciones adversas. No pudieron quedarse en la zona surpersa, sino en el área turca, al norte de las fronteras políticas formadas a ambos lados del mar Caspio, al este por el río Amu Daria y al oeste por la cordillera del Cáucaso. Menos de un siglo después, en ese mismo contexto geográfico y con una estrecha relación lingüística e idiosincrática con el pueblo Xiongnu, hijos de Vaca, aparece en la misma región del Cáucaso Norte, donde solo pudieron exiliarse los Xiongnu, un pueblo de repentina aparición, tan misteriosa como la desaparición de los heftalitas. Eran los jázaros. Estos jázaros seguían siendo un pueblo bárbaro, nómada, y vivían de la guerra de los otros y del comercio en la ruta de la seda. Religiosamente seguían los cultos típicos de su origen étnico, un chamanismo nómada en donde se integraban rituales de sacrificio sanguinario y brujería. Era esa religión de la guerra propia de esta gran familia étnica, compartida a grosso modo con los hunos, los samoyedos, los mongoles y pueblos con unos mismos rasgos culturales del llamado Ciclo del Este. Sin embargo, a pesar de ser un pueblo culturalmente pobre, el poder de los jázaros se expandió considerablemente a lo largo del siglo VII, gracias a la explotación y el saqueo de la ruta de la seda y a la función política que una cristiana Bizancio extrajo de este ya reino de Cazaria, el cual había extendido sus fronteras hasta la región ucraniana de Crimea, con la ayuda bizantina. Cazaria servía de barrera entre el amenazante califato omeya, que en este siglo estaba en expansión, y una Bizancio que no tenía grandes problemas en aliarse con estos misteriosos paganos llamados los jázaros, que se dividían en dos grupos, los akkazaríes y los karazaríes, en una extraña división tribal cuya naturaleza dual nadie ha conseguido explicar. Sin embargo, esta alianza bizantino-jázara no la veían con buenos ojos las autoridades religiosas cristianas. Por eso, la Iglesia Oriental presionó para que el emperador bizantino, ya con sangre jázara, Constantino V, apodado por los griegos ortodoxos como Coprónimus, el mierda, convencería a Cazaria para convertirse al cristianismo. El rey jázaro, Bulán, tuvo una solución a este conflicto religioso que obstaculizaba la alianza política. Se inventó un origen étnico vinculado al antiguo pueblo hebreo, y en vez de convertirse al cristianismo, lo que iba a resultar imposible, ni siquiera a un aparente nivel nominativo, se convirtió a un judaísmo sui generis que iba a mantener intacta la raíz pagana, sacrificial, brujo-chamánica de la antigua religión jázara, y así
Aparecieron unos neojudíos a mediados del siglo VIII que por supuesto no tenían nada que ver con los judíos de Judea ni con nadie de este entorno religioso. La pobre cultura házara adoptó el alfabeto hebreo, cambiaron sus nombres en antiguo turco házaro por nombres más o menos judíos. Por ejemplo, el rey Bulán pasó a llamarse rey Sabriel, y se presentaron religiosamente como descendientes del Noé bíblico para mejorar la alianza cristiano-házara contra el Islam. Los házaros fueron los mercenarios que el imperio bizantino usó para hacer frente al califato en su frontera. La alianza cristiano-házara funcionó a la perfección en el terreno militar, aplastaron a los árabes en varias ocasiones, pero también en lo social, hasta el punto de que el nómada pueblo házaro hizo de Europa Oriental su nueva patria, la que jamás había tenido. Esa misma y fraudulenta alianza de la Europa cristiana con los neojudíos házaros se extenderá hasta el día de hoy. Ya con Khazaria desintegrada como Estado, los házaros neojudíos desarrollaron un nuevo fenómeno religioso en la Europa oriental, basado no tanto en la Torá, sino en un Talmud de formulación reciente y fraudulenta, y no tanto en el idioma hebreo, sino en una nueva lengua, el yiddish, una lengua eslavo-germánica que adopta el alfabeto hebreo. Este neojudaísmo europeo se hace llamar Askenaz, y se convierte en la religión de una comunidad házara nómada que se adaptará como élite comercial en los reinos cristianos orientales primero y occidentales después. La influencia que los házaros alcanzan a tener en ciertos reinos europeos llega a incomodar a varios tronos. Esta expansión migratoria y social del pueblo házaro es advertida por ciertos gobernantes cristianos, como Luis II de Baviera en el siglo XIII, Luis I de Hungría en el siglo XIV y varios reyes de Francia, reinos germanos, Holanda, los reyes católicos en España en el siglo XV. Todos ellos emitieron leyes de expulsión de los neojudíos fuera de las fronteras de los respectivos reinos. En el siglo siguiente, el siglo XVI, prácticamente todos los estados aplican leyes parecidas para una comunidad extranjera ciertamente astuta, muy bien dotada para las ciencias políticas y que en unos pocos años manejarán todos los reinos europeos a su antojo e intereses. La cuestión judía había nacido en Europa y, como se puede comprobar, esta cuestión no tenía ningún trasfondo religioso a pesar del nombre. Este éxito definitivo de los neojudíos en su toma de poder europeo cristaliza en 1694 con la fundación del Banco de Inglaterra e inaugura un siglo con varias misiones políticas para los házaros neojudíos, basadas todas ellas en su movilidad internacional, sin un país propio como sede. Actuaban de forma metaestatal como prestamistas de diferentes reinos y reyes cristianos que ya se habían plegado a unos intereses que sentían como propios. Así, una dinastía de usureros askenazis afincada en Alemania, como los Bauer, conocidos después como los Rothschild, se sitúan a finales del siglo XVIII como agentes de confianza de los principales príncipes de Europa. La intromisión de los neojudíos no se queda en el plano político. Ellos saben desde su alianza con el Imperio bizantino que la Iglesia suponía ser su gran enemigo potencial, pues ella era consciente de la impostura y el auténtico origen y misión de estos mercenarios nómadas. Por ello, se inicia una campaña de destrucción eclesiástica y de infiltración en la institución católica, condensada en las agrupaciones masónicas del estratega político Adam Weishaupt. Estas intrigas explotan en una revolución francesa, a medida de los intereses de los banqueros centrales y la masonería askenazi. Simultáneamente, el prestamista Nathan Meyer Rothschild se muda a Londres para 10 años después convertirse en el dueño y señor del Banco de Inglaterra. Jacob Rothschild se instala después en París y hace esencialmente lo mismo con el Imperio francés.
Al otro lado del Océano Atlántico se inicia una guerra con los independizados Estados Unidos de América, que culmina con la expansión del Imperio Rothschild bajo la forma de la fundación de la Reserva Federal Norteamericana. Durante el siglo XIX, el poder de los neojudíos se había desbocado hasta límites que nadie podía haber imaginado, pero esto era solo la antesala de una toma de poder absoluto, desarrollada durante todo el siglo XX. A finales del siglo XIX, el askenazi Theodor Herzl elabora las teorías que se iban a poner en práctica a través de las horrendas guerras y revoluciones que se inauguran con el siglo XX. Se trata del sionismo, el movimiento político que busca un regreso fraudulento a Palestina de un pueblo que jamás estuvo allí. Un año después de la fundación de la Reserva Federal, se declara la guerra que culminará en una institución internacionalista controlada por los sionistas, Sociedad de Naciones, actualizada después como ONU, que trabajará en el subterfugio para espolear otra gran guerra 20 años después. La Segunda Guerra Mundial supone un catalizador de los planes sionistas. Finalmente, se declara el Estado moderno de Israel en 1948 y se divide el poder del mundo en dos bloques de gobiernos controlados por los neojudíos. Estos dos bloques desarrollarán una escala bélica y tecnológica sin precedentes en la segunda mitad del siglo XX, en una revolución absoluta del control militar y social que nos lleva a la síntesis del momento presente. Tras el colapso soviético y una teatral Guerra Fría, usada como pretexto para el desarrollo bélico-tecnológico más allá de las estrellas, vemos ya en pleno siglo XXI como dos entidades házaras, dos fuerzas hermanadas racial y espiritualmente, gobiernan el mundo en su totalidad bajo un régimen tiránico de control bancario y militar. Dos fuerzas perfectamente identificables como OTAN con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, y la Alianza Euroasiática encabezada por la Federación Rusa y China, en paz teóricamente a través del Consejo de Seguridad de la ONU, pero en pugna práctica constante por el control de países fronterizos geoestratégicos, tanto en Oriente Medio, por ejemplo ahora Siria, como en Europa Oriental, por ejemplo Ucrania y Turquía, como en la esfera de pugna China occidental, Tíbet, Corea, sureste asiático. Un mundo bipolar en manos de dos entidades bárbaras que se reparten todo cuanto existe en la Tierra. Un mundo gobernado por un monstruo bicéfalo surgido de las orillas del mar Caspio y que dispone de un poder tiránico global. Este es el nuevo orden mundial, identificable hoy en día.